le platicaba pues de cómo han ido aterrizando las cifras con respecto al Mundial. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el volumen de pasajeros internacionales aumentó 1.4% en junio. Estamos hablando de 1.431.000 personas que llegaron vía aérea o el tráfico de pasajeros que reportaban. En el caso de Guadalajara, creció 11.5% el volumen de pasajeros internacionales, 531.000, mientras que en Monterrey, acá donde me encuentro, creció 10.3% el de pasajeros internacionales, 235.000 es lo que reportó OMA, el Grupo Aeroportuario Centro Norte. Para hablar de este y otros datos, no necesariamente de aeropuertos, pero sí del impacto del Mundial con las cifras que tenemos hasta hoy, le agradezco mucho que nos tome la llamada la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora. Secretaria, buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Hola Rodrigo, muy buenos días para ti y toda tu audiencia. Qué gusto. ¿Cuáles son las cifras que podríamos empezar a tener con respecto al impacto del Mundial en materia turística? Mira, tenemos cifras muy alentadoras para el corte del 12 de julio, porque justo esta semana ya estamos finalizando con la ciudad de sedes. Puedo decirte que ya alcanzamos más de 7 millones de visitantes en las tres ciudades sedes, de los cuales 3 millones son turistas, es decir, que pernoctan. Bien, y esta cifra son turistas mexicanos e internacionales, entre Están, los dos. están combinados nacionales e internacionales, obviamente en más porcentaje nacionales, pero decirte que las ciudades sedes, bueno, pues tuvieron una gran afluencia turística. Por ejemplo, la Ciudad de México alcanzó más de 1.850.000 turistas, de los cuales 1.100.000 alrededor son internacionales. Monterrey así, Guadalajara, entonces, y además esto generó una ocupación. Es importante decir, Rodrigo, como siempre lo mencionamos, que fue un mundial atípico. Es la primera vez que se divide en 3 países y sobre todo muy largo. Nosotros en estudios entre el mundial de Corea y Japón, el máximo de ocupación que se registró fue del 63% en todo el mundial, pues en 2 países. Y aquí tuvimos un 65% en los 39 días, pero en días de partido, Rodrigo, del 85 al 90% respectivamente en las ciudades sedes. Pues esto es muy interesante, sobre todo, pues por lo que vimos, ¿no? Creo que además en el ambiente y en temas de seguridad, ayer que tomé el aeropuerto, pues sí quedó a tiempo. Yo estaba como muy crítico de esa parte, porque obviamente pues estuvo complicada ese aspecto, pero ¿cómo nos fue Sí, en términos justo de la percepción? ¿Hay forma de saber que, digamos, con números? Porque obviamente pues en el ambiente parece que salió extraordinario. Pues yo tuve la oportunidad de ir a claro, algunos partidos y tal, los FanFest creo que fueron un éxito, pero ¿qué sí. sabemos numéricamente en términos de la satisfacción y sobre todo, pues sí, esa parte? Bueno, primero comentarte que justo la narrativa que dimos ante el mundo tiene un valor importantísimo, el poder refrendar que somos un país donde tiene hospitalidad, como tú bien acabas de decir, donde la experiencia es única. Eso invita a que regrese. Será una de las campañas que estaremos ya realizando, lo estamos ya haciendo a nivel internacional a través de las ferias. Pero mira, la tarifa hotelera ante esta ocupación, la tarifa hotelera subió el 50% promedio en las 3 ciudades sedes. Tan solo en Monterrey un 30% más el costo de la tarifa hotelera, en Ciudad de México 46% más, en Guadalajara casi arriba del 70%. Y esto, como bien siempre sabemos, también hay derrama económica. Nosotros contamos la derrama turística, que es la que llega a hoteles, restaurantes y en la cadena, y superó los 30.000 millones de pesos, que realmente es pues 5 veces más lo que la FIFA había pronosticado. Creo que los datos que dio FIFA al principio también eran de aproximación en un mundial que no se sabía cómo iba a ser la respuesta. Ahora, considerando esto, estaba viendo la encuesta de viajeros internacionales que publica el INEGI de junio del año pasado, como para Sí. tener una idea, y ahí lo Si que, quieres que te lo lo que explique, registra, te lo explico. Sí. sí, Sí, mira, justo la sí. semana. No, decía que Dime. viendo la encuesta de viajeros internacionales del año pasado de junio,
ahí lo que retrata son 8 millones de visitantes Sí, internacionales, 1.849.000 vía aérea. Quiere decir que sí. lo que veríamos con las cifras del mundial, pues iba a ser prácticamente crecimientos de más del 60% en la que se va a publicar Mi en agosto, me parece que es la de junio. Lo que pasa es que es importante definir que estos 7.5 millones se dieron en las ciudades sedes, pero en un tema, nacional e internacional. Los datos que pone el INEGI son internacionales, es decir, si en Sí. mayo solamente toma en cuenta los pasajeros internacionales, no los nacionales, y la FIFA cuenta los 2, o la estimación es con los 2. Entonces, si en mayo tuvimos arriba del 8% de visitantes, para el mes de junio y julio estamos llegando a más de 10 millones de visitantes en pasajeros internacionales. Vamos a crecer de un 10 a un 12%, pero además lo interesante es que en meses siguientes creceremos un 5%, es decir, el mundial sí nos deja beneficios, no solo en derrama económica desde pequeños comerciantes y dentro de la cadena, sino tendremos ya una invitación, te puedo asegurar que en este verano, de mucha gente que regresará a México o simplemente lo vio en la tele y quiere conocer de este gran país que fue tan viral, ¿no? Durante tantos días. Sí, la verdad es que lo que sí vemos en los reportes internacionales, pues es eso, el gran ambiente y algo que pues yo he estado mencionando mucho es que además es sobre todo un gran posicionamiento del país, particularmente pienso en Jalisco, que bueno, pues en febrero vimos por la Claro, detención de Nemesio Ceguera, pues una situación sí, complicada que de repente sí, daba la vuelta al mundo y lo que pudieron ver también en el mundo, en el contexto del mundial, pues es que Jalisco sin problema, digamos, una un realidad, grandes anfitriones, el estadio estaba sí, extraordinario, etcétera. Y creo claro. que eso va a ser bien importante. ¿Cómo apalancar, digamos, en la estrategia la promoción de México y acompañarla ahora que dimos una buena imagen al mundo y sobre todo lograr que este posicionamiento que es, no sé si ya tenemos una evaluación de qué significa en términos de lo que hubiera costado si lo hubiéramos posicionado en marca, Sí, pero ¿cómo apalancarlo para impulsar el turismo? fíjate que, la promoción lo hacemos, como tú sabes, junto con los estados. Esta narrativa de lo que es México en la realidad, pues, tiene un valor único. Nosotros lo estaremos llevando así como lo hacemos en ferias, pero hoy, de las imágenes reales, ¿no? No es lo mismo que te lo diga el gobierno federal, el mexicano, que tú como visitante lo expreses. Entonces, creo que eso tiene un valor muy importante. Dentro de los análisis al corte, vuelvo a repetir, de semanas anteriores, se hicieron del mundial solamente en términos con las palabras de la selección mexicana, de México, de cultura, se hicieron más de 711,000 artículos, que eso, bueno, nos habla de más de 30 millones de personas que buscaron estas palabras, que tiene un valor sin duda de más de 700,000 millones de pesos. Siempre la promoción, lo ha dicho la presidenta y yo también lo reitero, es de boca en boca, ¿no? Es un producto que se vende con recomendación y esto poder hacerlo en los próximos meses que también se nos vienen unos eventos muy importantes. El Mundial en México gira, más bien el turismo en México gira antes, durante y después del Mundial, siempre lo mencioné. Viene la Noche de Muertos, que es una marca internacional que hoy tiene un valor impresionante. Viene también la Fórmula 1, viene ITV, la Feria Internacional. Entonces seguiremos consolidando esta imagen sin duda en este segundo semestre, además con una narrativa que le corresponde a México de grandeza, de bienvenida y sobre todo de diversificación, porque la gente se dio cuenta que somos más de sol y playa, ¿no? Fueron 3 ciudades sedes que mostraron innovación, que mostraron cultura, que mostraron algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en la tele de lo que es México. Claro. Y bueno, nada más repasando las cifras, entonces fueron 7,5 millones de turistas que se estiman como consecuencia De del mundial en la visitante, parte de junio y un pedacito de julio, y de sí. ellos 3 millones internacionales, que viendo los datos de los grupos aeroportuarios, estaríamos hablando pues, más o menos de unos 600,000 menos de lo que han reportado, pero pues estaría considerando parte de julio, uno, que ya no había tanto partido en el mundial acá en México, había FanFest y tal, y supongo que también habrá de otros destinos, por ejemplo, que llegaron a Cancún y fue vuelo interno hacia la ciudad de sede, o cómo entender la cifra de los 3 millones, secretaria. A ver, sí, Rodrigo, qué bueno que recapitulamos las cifras. Son 7,5 millones de visitantes
tanto nacionales como extranjeros. Primero aclarar que es al corte del Ujú. 12 de julio. De ellos, 3 millones son turistas, es decir, que Ah, pernoctan. Estos 3 millones también se dividen tanto nacionales como internacionales, porque así lo coloca la cifra. Si nosotros nos vamos a solamente turistas internacionales, es arriba casi 1.100.000 de turistas internacionales, que son los datos que reportan también nuestros aeropuertos. Hay un crecimiento, como bien dijiste, que además tuvimos un total de pasajeros internacionales de más de 2.190.000. eso lo aclara todo y qué bueno hacerlo, porque ayer veía Sí, algunos titulares en una entrevista con Bloomberg y era engañoso, qué bueno que ahí quedó muy claro. Ahora, también mencionamos antes de ir al corte, pues el tema de posicionar a México más allá de sol y playa, que yo siempre he pensado dos cosas. Uno, estamos en un proceso de hiperautomatización de la economía, particularmente en la manufactura, y un sector realmente generoso en donde México es una potencia, pues es el sector turístico y eso pues requiere, desde donde yo lo veo, pues mucha promoción, infraestructura, claro, y el tema de la sí, seguridad. Pero algo muy positivo es el fondo este de 100 millones de pesos, que todavía es pequeño, pero creo que es fundamental. ¿Qué hay de la sí. estrategia de promoción y sobre todo qué tendremos en la segunda mitad de este año? Okey, quisiera también comentarte que en este tema del mundial que platicábamos hace un momento, también no olvidar que México dejó una huella en esta parte de un mundial social. Mira, el sector generó en las 3 ciudades sedes más de 130.000 empleos en los diferentes festivales futboleros, en los destinos turísticos, en los productos de cada uno de los ciudades, y eso es muy importante mencionarlo, porque creo que todos, a comparación de los otros 2 países, vivimos nosotros, los 32 estados, esta magia del mundial en nuestras capitales, en nuestros pueblos, con la transmisión de los partidos. Creo que eso fue una de las cosas que llegó para quedarse y que además también hace tanta unión. Y pasando ahora a tu pregunta, en efecto, tenemos un segundo semestre con muchas actividades. ¿Y cómo hicimos este eje de la nueva promoción? Primero, lo hacemos en conjunto, que son estados y también la iniciativa privada que entran con nosotros, nuestros consejos, nuestras cámaras, en el posicionamiento de una marca y en la narrativa de lo que tú acabas de mencionar, de lo que sucede en nuestro país, de quitar de pronto realidades que no corresponden a todos los estados, sobre todo a todos los, pues los productos turísticos. ¿Qué viene? Vienen las caravanas turísticas que hacemos con los estados, tanto en Estados Unidos y en Canadá, porque son nuestros mercados principales. Entonces, llevamos nueva oferta. Seguimos consolidando un turismo comunitario. Fíjate, Rodrigo, que en un estudio global, hoy en México, el 40% de los turistas internacionales que llegan no vienen por motivos de sol y playa, vienen por temas culturales. Ahí está nuestra, nuestra experiencia inigualable y además que creo que tenemos que explorar mucho. Y hoy seguimos con los estados consolidando estas guías junto con la UNESCO. Se nos viene también la Feria Internacional TV. Nunca México había sido sede de una feria internacional, así como nosotros vamos a Fitur, así como vamos a NATO, Colombia, hoy vienen más de 50 países a México por 5 años. Entonces, bueno, esto también marca un precedente, un antes y un después en la potencia turística que es nuestro país. Viene el Día de Muertos, viene el Tianguis Turístico de China, nos vamos en noviembre a su Tianguis Nacional. Entonces, viene una promoción muy importante, además de estudios muy segmentados. Hoy la promoción con inteligencia de datos se da en el segmento que te están viendo, en el perfil del turista y sobre todo en dar tiros de precisión. Claro, es bien importante. Que justo hablando de sol y playa, de verdad que México tiene una oferta, a veces pienso que poco descubierta. Recientemente pude ir al Claro, tema de las luciérnagas en Tlaxcala, el estado de usted, y la en mi verdad es que tierra, pues una experiencia de primer nivel. Y veía, sí, me llamó la atención, bueno, muy de justo pues de los pobladores de esta zona de Tlaxcala, una gran experiencia, una buena, digamos, poca fricción y me llamó la sí, atención que no vi, por ejemplo, tanto turista internacional europeo. Me decían que sí sí, vienen, obviamente, pero sí, sí creo que de repente estos tiros de presión, pues, sobre todo en Europa, ¿no? Puede claro. resultar bien importante esa oferta que de repente, pues, no es tan visible de México en el mundo y hay mucho que hacer también a nivel de los estados.
Pero sobre todo, justo somos una cadena, porque, ya estas experiencias que estamos consolidando en las guías, pues, van de la mano con capacitación, van de la mano con infraestructura, con Fonatur, en donde, pues, el turista tenga cómo acceder, porque hoy hay que hacerle la vida fácil al turista, ¿no? Entonces, estamos, insertándolos en esta cadena, pero todos, porque si no, tú no vas a ir a una experiencia que está muy lejos, que tal vez el transporte es ineficiente, que no tienes la infraestructura básica. Entonces, es un turismo comunitario que hoy tiene una estrategia, pero además de eso, independientemente a esta diversificación, tenemos 32 mundos, Rodrigo, de los cuales hay mucho que explorar, que turistear, y eso es el gran reto. El cómo llevas, una oferta donde, también los tour operadores, hoy tengan, diferente, forma de vender nuestro país y diferentes cosas que venderlo. Tenemos infraestructura que con este mundial pues llegó para quedarse, la verdad. México es una potencia en infraestructura hotelera. Cada vez tenemos más habitaciones. Fíjate, solo en Quintana Roo, esta gira que tuvimos, son 140,000 habitaciones. En Tulum hay 20,000 habitaciones ya contando las habitaciones de plataformas, casi un Acapulco. Entonces, así como crece, una oferta, pues tenemos que ir de la mano con, generar, condiciones a los destinos. Sí, la verdad es que es un aspecto importante. Ahora, eso me lleva ahorita que hablamos de Quintana Roo, la verdad es que yo, digamos, viendo el tema este digamos, de lo que iba a pasar en Majahual, me parecía que era una Sí, excelente promoción de México, estos Perfect Day de Royal Caribbean, y la verdad es que se sí, cancelara, me parece que fue una oportunidad perdida en términos de la promoción, sobre todo por lo que significan los cruceristas, que era una buena puerta sí. hacia México. En fin, hay consideraciones ahí, pues en términos de normativa, etcétera, pero había avanzado ese proyecto. Y eso me lleva a lo siguiente, ¿cómo lograr priorizar el turismo? Sobre todo lo pienso en el presupuesto, porque yo creo que es bueno el esfuerzo que se ha hecho. Por eso celebré y Ujú, celebro mucho que haya este ujú, fondo de promoción de 100 millones de pesos, ujú. pero ya no hay CPTM, que eso es fundamental. Sí. Eh, ¿Cómo lograr que pues, se priorice, digamos, más desde el punto de vista presupuestal el sector turístico, que es de verdad, yo creo que un motor muy importante que podría hacerlo todavía más? Sí, claro. Mira, primero, lo que tú acabas de decir, la secretaría trabaja junto a las demás dependencias federales. Hay grandes logros que, al final el resultado es mayor visitante y también, mayor turista. Una de las partes fundamentales es migración, por ejemplo. Tenemos una visa electrónica hoy en Brasil que se pidió mucho para el sureste, sobre todo para Quintana Roo, donde ha crecido 20% otra vez el mercado brasileño. En las demás visas también ya se está iniciando una digitalización y esto va también junto a Semarnat. Al final, primero se tiene que escuchar a la gente. Yo te puedo decir que en Majoval es un ejemplo de que hoy hay mesas tanto en turismo, Fonatur y Semarnat, en donde qué quiere también la población, qué obtener de estas inversiones. Y el día viernes, de hecho, como te puedo adelantar, que por primera vez en la historia firmamos entre Semarnat y Turismo el decálogo de inversiones sustentables. Tenemos en portafolio más de 26,000 millones de pesos, Rodrigo, de aquí al 2028 en inversiones turísticas, pero tienen que ir junto a un beneficio a la población. Uno, generar empleos, sí, pero que también el destino, bueno, incluso inversiones que tengan acceso a las playas y no tengamos destinos que de pronto no hay públicos, plantas de tratamiento, manejo de residuos. Entonces, Mahahual hoy sigue en mesas, no se paró por completo. Estamos con Royal trabajando en un nuevo proyecto de lo que necesita el destino en tema de llegada de cruceros, sí, pero tenemos un arrecife, pero al mismo tiempo tenemos un pueblo que tenga que crecer a la misma cantidad de turistas que se pretenden llegar, ¿no? O de cruceristas en este caso. Claro. Sin duda. Pues, secretaria, muchas gracias por la entrevista. Espero que sigamos hablando mucho, porque de verdad creo que hacia el futuro, pues, este es uno de los motores que tendría que dar todavía mucho más potencia para el país, muy generoso en términos de lo que le implica en la derrama económica si lo comparamos con otros sectores, y creo que hay mucho, mucho que hacer en eso, y Claro. muy agradecido por la entrevista. Al Gracias. contrario, a ti va a haber
Muchas cosas. Mira, tenemos una presidenta, una gran embajadora turística que escucha al sector. En Quintana Roo se reunió con grandes hoteleros, como también los pequeños hoteleros de Tulum, y buscando más propuesta y incentivos que permitan que nuestros turistas sigan llegando. Que así ocurra. Gracias. Ahí escuchamos a la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo Federal.